Parece que dentro de la mayor tradición del socialismo español, el sanchismo sobre todo, está dispuesto a premiar al ex juez Baltasar Garzón por haberse pronunciado tan a favor de Pedro Sánchez, de fiscal general del Estado, en todas las televisiones que ha pisado recientemente, con el borrado de su historial delictivo, el cambio de historia y puede ser que hasta incluso le esté preparando una pista de aterrizaje para el tan ansiado cargo de ministro. Sí, porque Grande Marlaska está quemado. Ha pedido irse, pero todavía no le han dejado. ¿No será que Pedro Sánchez está preparando el cambio? Marlaska por Garzón. Baltasar, calienta que sales. Venga, vamos con el vídeo. La noticia de revelarse verdadera es terrible, porque sería volver a meter al ruedo a una persona que ha demostrado no tener escrúpulos para derribar a adversarios políticos, pero es más, demostrar que no se tiene escrúpulos es lo mejor que uno puede hacer para entrar en la maquinaria sanchista y tener un premio, ¿no? Y efectivamente, este es el modus operandi del sanchismo, premiar a todas las personas que estén dispuestas incluso a delinquir con el fin de apoyar la causa sanchista. Y que duda cabe que Baltasar Garzón ha sido uno de los que en los últimos tiempos se ha rascado las vestiduras en las televisiones pisando una y otra para defender a Pedro Sánchez, fiscal general del Estado. Algo que, sin embargo, desde el partido muy pocos han hecho con tanta vehemencia y constancia. Los únicos que lo han hecho tiene cargo de ministro y los que nos hace pensar que a lo mejor Baltasar Garzón esté aspirando a ser uno de ellos, a entrar dentro de la banda de gobierno. Y de hecho lo hemos visto en muchísimas televisiones rompiendo prácticamente todo tipo de expectativa. Era un tipo que prácticamente había sido cancelado de los medios y ha vuelto a tener un auge, lo cual a mí me hace pensar que alguien le esté preparando una pista de aterrizaje. Se ha portado bien, debe tener premio, sobre todo porque ha demostrado estar dispuesto a, en fin, ir contra todo tipo de evidencia para construir un relato favorable al sanchismo. Y esto el sanchismo lo premia muchísimo. Fíjate, el español, el fiscal apoya que Garzón sea indemnizado y se borren sus antecedentes en aplicación de un dictamen de la ONU. El fiscal. ¿De quién depende la fiscalía? ¿Y de quién ha hablado bien recientemente el juez Garzón? Ahora lo vamos a ver, precisamente, ¿no? Tenemos también otra noticia que es la que vamos a leer de La Sexta. La fiscalía pide que el ministerio pide al Ministerio de Justicia Bolaños el borrado de los antecedentes penales del ex juez Baltasar Garzón. ¿Estarán preparándole una pista de aterrizaje en la política? Sí, porque por el otro lado, La Razón también titulaba esto. Marlaska ya dimitió. ¿Qué espera Pedro Sánchez para aceptarlo? Y qué buen planteamiento desde el sanchismo a rey muerto, rey puesto. Es decir, oye, mira, un tipo parecido a Marlaska, con un perfil similar, como presidente no, ministro de Interior, para controlar la Guardia Civil, la policía, ¿no? Aquella policía, aquella Guardia Civil a la que instó realizar una serie de escuchas prevaricando, de acuerdo con lo que es la sentencia que le llevó precisamente a ser inhabilitado durante 11 años. Sí, porque si no recuerdas, lo vamos a ver en qué consistió lo que inhabilitó al juez Baltasar Garzón, ex juez, no se debería llamar juez. La Fiscalía pide al Ministerio de Justicia el borrado de los antecedentes penales del ex juez Baltasar Garzón. Lo que está tratando de hacer el sanchismo es lo que siempre ha deseado, anhelado hacer, cambiar la historia imponiendo su relato, incluso con gente como Baltasar Garzón. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide borrar los antecedentes penales, compensación adecuada por el daño sufrido y adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro. Han conseguido hacer pasar Baltasar Garzón de causante de un delito a víctima de ello prácticamente, una nueva forma de dar esta palabra que tanto se repite en mi canal, porque la técnica a través de la cual los perversos narcisistas, los manipuladores, los maquiavélicos y los psicópatas son capaces de crear un relato para invertir los roles y hacer pasar el victimario en víctima y la víctima en victimario con el fin de imponer un nuevo relato y cambiar la historia. Lo hemos visto incluso con este hombre del PSOE que presuntamente falsificó su título y del que luego al día siguiente se dijo que había intentado quitarse la vida. Ojo, que quitarse la vida en los medios de comunicación no se habla de ello. Y de las tentativas, aún menos, por el efecto llamada que tienen. Sin embargo, la PSOE no tuvo reparo y los medios de comunicación controlados de la PSOE no tuvieron reparo en
promocionar esa noticia como nunca se hizo para una tentativa, ni siquiera con alguien famoso, ni siquiera con alguien famoso. Pero qué curioso que, sin embargo, con este hombre se hizo. ¿Por qué? Porque interesaba cambiar el relato, hacerle pasar como víctima de un escarnio público en lugar de presunto delincuente que defraudó las arcas públicas, ¿no? Que realizó una estafa a las arcas públicas, presuntamente, apropiándose de un dinero, de un cargo que no le corresponde. Ese dinero por no disponer realmente de ese título, ¿no? Pero esto lo tendrá que dirimir la justicia. Vamos a leer, sin embargo, lo que pasa con Baltasar Garzón. La Fiscalía ha pedido que el ministro de Justicia, entre otras medidas, acuerde el borrado de los antecedentes penales del ex juez Baltasar Garzón. Es decir, que, vamos, Bolaños, ¿cuánto va a tardar Bolaños en hacerlo? Tras haber cumplido ya la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo de 2010 y que le supuso la suspensión de sus funciones durante 11 años. En un escrito a la Sala del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que tramita este procedimiento, la Fiscalía solicita a Justicia que se cumplan las conclusiones y determinaciones de reparación integral dispuesta en el dictamen de Derechos Humanos de la ONU referido a la comunicación Baltasar Garzón contra el Reino de España. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que impugna de este modo el silencio administrativo del Ministerio en apoyo a la reclamación de Garzón, pide que se apliquen en concreto las medidas consistentes en borrar los antecedentes penales, 1, compensación adecuada por el daño sufrido, es decir, darle dinero, 2, y adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, 3, y publicar tanto el dictamen como la decisión de admisión del comité dándole amplia difusión, es decir, que nos lo tendremos que tragar incluso en los medios, ¿no? Garzón, que hasta su suspensión era titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha recurrido ante lo contencioso administrativo que se haya desestimado por silencio administrativo la solicitud de aplicación de dicho dictamen de 18 de enero de 2022, reiterada en febrero de 2022 y enero de 2025. Reclamaba, entre otras medidas, borrado de antecedentes penales y vuelven a repetirlo una y otra vez, la restitución a su puesto de juez central de la Audiencia Nacional, reconocimiento público, publicación del dictamen en el BOE, indemnización por los daños sufridos, materiales, morales y costas procesales y adopción de medidas de no repetición. Si no va a ser ministro Baltasar Garzón, podría volver a ser nuevamente juez para perseguir, que al gobierno le hace mucha falta, los delitos del PP. Así sucedieron los hechos. Para refresquemos la memoria sobre este prevaricador, ¿no? Entiendo yo, porque la sentencia está. El citado dictamen expone a la Fiscalía deriva de la comunicación que presentó el ex juez por las consecuencias sufridas por sus investigaciones en dos causas de gran relevancia social, política y jurídica nacional. Un caso por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista, caso franquismo, y un caso por corrupción política, caso Gürtel. La ley de memoria histórica, pues, de los que más le han hecho funcionar esa ley. Por esta última fue condenado por el Tribunal Supremo por haber autorizado la escucha de las conversaciones de detenido en prisión preventiva con sus abogados, motivo por el que el Consejo General del Poder Judicial le suspendió de sus funciones. Por ello, además de dirigirse a justicia, Garzón ha solicitado también al Consejo General del Poder Judicial que cumpla con el citado dictamen y se dejen sin efecto los acuerdos de pérdida definitiva del cargo de magistrado de 20 y 23 de febrero de 2012 de la Comisión Permanente y del Pleno, es decir, ser readmitido a juez. A este respecto, pide la adopción de las medidas cautelares por exigencia de riesgo de que el Consejo General del Poder Judicial, por un mero formalismo, no tenga en cuenta la situación actual y acuerde denegar la reparación integral de vida con el añadido de estar cerca de cumplir la edad de jubilación. En concreto, reclama que, por mandato de este tribunal, quede patente que los antecedentes penales estén sub judice en el marco de este procedimiento en el que se está tramitando su borrado. Tiene el sanchismo que estar en crisis, no. Lo siguiente para buscar de todas formas readmitir, poner nuevamente en circulación al Baltasar Garzón. La conclusión del Comité de Derechos Humanos a lo mejor necesita un juez favorable para todo lo que vaya a venir. El fiscal apoya también medida cautelar porque, de no adoptarse, existe un cualificado riesgo de hacer perder la finalidad del recurso, esto es, obtener la debida reparación integral. El Comité de Derechos Humanos concluyó que Garzón le vulneró a Garzón, Tribunal de los Derechos Humanos, se le vulneró el derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, dado que fue condenado penalmente por el Tribunal Supremo sin posibilidad de revisión del fallo condenatorio y de la pena. Hombre, si estaba forado, va directamente al Supremo. Es decir, que encima de tener el privilegio de ir directamente al Supremo y quitarse una instancia, si no le gusta la sentencia, entonces, no, es que ahora quiero una segunda instancia, ¿no? Claro, de haber estado en aquel entonces con de Pumpido, Baltasar Garzón, hubiese sido indultado o se hubiese anulado, como ha hecho Conde Pumpido para muchísimas cosas. Pero en aquel momento no estaba Conde Pumpido. Por tanto, fíjate, ¿no? Lo que supondría a día de hoy no morirse en el Tribunal Supremo, sino irse al Constitucional.
¿eh? El dictamen del Comité de Derechos Humanos, por tratarse de un asunto de vulneración de los derechos de un magistrado por motivo de actos realizados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, comienza enfocando el análisis y enfatizando el deber de respeto al principio de independencia judicial por resultar así afectada y concernida. Consideró así vulnerado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que garantiza el libre desempeño de la función judicial. Eso es interesante porque de perseguir, por ejemplo, al juez Peinado por lo que está haciendo, en algún momento el juez Peinado podría encontrarse, podría recorrer el mismo camino del Baltasar Garzón, ¿no? El juez no debe estar sujeto a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones, excepto en los supuestos de delito grave, corrupción, mala conducta o incompetencia que lo haga inapto para el cargo, mientras que los errores judiciales deberían corregirse mediante la revisión de la decisión por un tribunal superior, sostiene el dictamen. Claro, tú me dirás, vale, eso es lo que dice el dictamen del Tribunal de los Derechos Humanos, siempre y cuando se estuviera funcionando una democracia. Pero claro, ¿qué democracia es? Aquella donde el juez inhabilitado que pide ahora el borrado de historia es pareja de una ex ministra que fue quien puso al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ahí donde está ahora. Es decir, hay un contubernio aquí de triangulación entre Baltasar Garzón, su mujer, Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia y que puso como fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que ahora la fiscalía va a estar tratando de limpiar la historia del marido de Lola Delgado. Hombre, vamos a ver. Eh, Esto no es corrupción, no es que una familia, un trío de amigos, ¿no? Mercadeen con la justicia de un país. Pero vamos un poquito más allá. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué quiere el sanchismo premiar así a Baltasar Garzón? Porque Baltasar Garzón recientemente ha asumido un papel que prácticamente nadie más ha asumido en las televisiones. Ha aparecido en muchísimas televisiones. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en la sexta una vez, en la sexta otra vez, en la sexta otra vez más y una vez más. Es decir, ha sido ampliamente invitado a participar en las televisiones. ¿Para qué? Para defender a quién mismo, al fiscal general del Estado, que su mujer puso ahí. ¿Entendemos? Y que a su vez puso a su mujer nuevamente, a Lola Delgado, como segunda de él. Es decir, segunda no, pero la nombró para otro cargo después de ser ministra. Es decir, pero qué juego de poltronas es este, ¿no? ¿Y qué es lo que decía en las televisiones este hombre? Lo mejor, la presunta malversación de caudales públicos, pues no tiene sustento de ningún tipo. Lo mejor que puede ocurrir es que la sala de admisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo cierre este tema de forma contundente para que volvamos a creer en que la Administración de Justicia, el Poder Judicial, hace lo que debe, no al pairo de intereses políticos. O sea, que cree que hay intereses políticos en las acciones de algunos jueces. Yo no sé si en el caso de Peinado eso no es. Que hay intereses políticos en juego está clarísimo, porque no hay nada más que acudir a las manifestaciones, no ahora, sino desde hace tiempo, del Partido Popular y de otros partidos que incluso son parte de este tipo de procedimientos. Para mí lo que ocurre es que con demasiada frecuencia se está instrumentalizando el derecho y son casos que en la técnica jurídica y en la academia y en la doctrina se conocen con el nombre de lawfare, es decir, utilizar el derecho con unos fines políticos. Entonces, acusando al juez Peinado prácticamente de estar instrumentalizando la justicia para fines políticos referido a la mujer del presidente Pedro Sánchez, es decir, a Begoña Gómez. Un juez prevaricador, un ex juez prevaricador yendo a los programas como experto jurista. Un tipo que ha sido inhabilitado. ¿Qué es esto sino un intento de blanquearlo, ¿no? De hacerlo pasar como un tipo experto y que la gente inicie nuevamente a familiarizarse con su presencia? Decía esto sobre Begoña Gómez, pero también decía esto sobre García Ortiz. 34 años de juez de instrucción no he visto un auto tan deficitario de indicios, de elementos probatorios como este. Solo valoraciones arbitrarias, tendenciosas y en contra del investigado de forma sistemática. No hay ningún indicio directo, ni indirecto, ni periférico de que ese correo lo haya filtrado el fiscal general. Utiliza la expresión presunciones y las presunciones están prohibidas en el derecho penal. Son indicios. ¿Son las valoraciones? No. Me temo que si no se ha presentado ya estará a punto de presentarse una querella contra el presidente del gobierno tal, basándose como indicio en el auto de transformación del procedimiento abreviado. 34. Y esto es lo que 34 años
de juez de instrucción no he visto un auto tan deficitario de indicios, de elementos probatorios como este. Solo valoraciones arbitrarias, tendenciosas y en contra del investigado de forma sistemática. No hay ningún indicio directo, ni indirecto, ni periférico de que ese correo lo haya filtrado el fiscal general. Utiliza la expresión presunciones y las presunciones están prohibidas en el derecho penal. Son indicios. ¿Son las valoraciones? No. Me temo que si no se ha presentado ya estará a punto de presentarse una querella contra el presidente del gobierno tal, basándose como indicio en el auto de transformación del procedimiento abreviado. Y además, con contundencia, ¿no? Como implicado emocionalmente, lo has visto. Esto es la 1, defendiendo y tratando de decir en 34 años de carrera profesional, pero marcada por una prevaricación. Y aquí en la sexta. Quisiera referirme a lo que el señor Tellado ha dicho, lo que no tiene justificación ni es presentable, es que lo que está diciendo sabe conscientemente que es mentira. Primero dice los delitos que se imputan. No, que sepamos es un delito, un presunto delito. Afirmar que favorece o que ha sido desarrollado en connivencia con el gobierno va en contra de la propia resolución judicial última, donde saca de la ecuación la afirmación también hecha con pinzas de que se seguía unas instrucciones o había comunicación como un clave. Eso queda también eliminado, pero se ha dicho, se ha establecido una resolución judicial. No se puede afirmar desde la tribuna del Parlamento o de personas que están con inmunidad parlamentaria, no se puede decir cualquier cosa. Y no se puede decir cualquier cosa que no se ajuste a la verdad, porque en principio los ciudadanos lo que presumimos es que quien está ahí afirma y dice cosas que son ciertas. Otra cosa son las valoraciones, pero no puedes desvirtuar los hechos. Que el objetivo es el presidente del gobierno, bueno, sí, eso lo he dicho muchas veces, pero que es evidente, ¿no? Es decir, la propia correlación que se hace debe exigirle la dimisión. Si sabe, señor Tellado, que eso no lo puede hacer el presidente del gobierno, porque entonces sí que estaría invadiendo un escenario y una escena que no le corresponde. Aquí hablando nuevamente para defender al fiscal general del Estado. Para los cargos políticos, que no comparto. La dimisión es para los cargos políticos. Es decir, y este no es un cargo político. La renuncia es un acto personalísimo. Cada cual toma las decisiones que considera en función. Pero yo creo que sería un gravísimo error. Es decir, yo creo que no puede ni debe renunciar, porque eso sería dar pábulo a que algo se ha hecho mal. Y yo creo que no se ha hecho mal. Y lo que se tiene que hacer es una instrucción rápida, segura y que cuanto antes quede clarificado si es posible. Otro que no comparto. Y esto, que no compartía que el fiscal general del Estado debe dimitir porque no es un cargo político. Ah, no es un cargo político el fiscal general del Estado. ¿Y quién lo nombra? Si es nombrado por político, una designación política, será un cargo político. Pero aún así le da la vuelta, tergiversando, ¿no? De manera retorcida el código jurídico, todo tipo de norma para sacar beneficio. Eso sí que es lawfare. Eso sí que es uso político de las leyes. Este hombre está pidiendo, está readmitido. ¿Y readmitido para qué? Desde mi punto de vista, para sustituir a Fernando Grande Marlaska. Creo en el fondo que el gobierno está preparando la pista de aterrizaje para la vuelta al ruedo de Baltasar Garzón, ya sea como juez, que podría venirle bien para las próximas causas que vengan, ¿no? Un tipo como él metido, ¿no? en los juzgados, para perseguir a lo mejor algunas causas del Partido Popular, abrir algunas, también podría ser, o simplemente como ministro, una figura clave, una figura bien relacionada, conocedora de las altas instancias del Estado para relacionarse con suficiente influencia, tal como lo hizo Marlaska, que también era juez, con la policía y la Guardia Civil. ¿Por qué no? ¿Crees que Pedro Sánchez está preparando la vuelta al ruedo de Baltasar Garzón? ¿Y sería como juez o sería como ministro? ¿Crees que podría estar en las cábalas del sanchismo sustituir a Marlaska por Garzón? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Desde luego, si esto va a ser así, bueno, da igual. Da igual tener Marlaska o tener Garzón. No va a pasar nada que no sea una nueva demostración de las intenciones oscuras de este gobierno de quererse cerrar en banda toda la banda. Sí, señor. Con eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita. Nos veremos en el próximo vídeo.